Desde ahora, por la nota 95.7, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos. Buen día, bienvenidos a Didáctica Radio. Hoy 28 de enero, ya terminando el primer mes del año 2020. Soy la doctora Margarita Heinzen y me acompaña la doctora Berenice Pacheco, @Berenice Escribe. Buen día. Buen día, qué bueno que estás aquí en Didáctica Radio con nosotros para compartir sobre este proyecto que ya es una realidad, ya se convirtió, ¿verdad? Así es. En un resultado, y es tu investigación y tu libro. Aquí en Didáctica Radio ofrecemos orientación, acompañamiento a todos los que estamos educando. Y realmente hoy va a ser un programa especial porque vamos a compartir el producto de un arduo trabajo de una persona comprometida con la educación, con la escritura, con la investigación, y que yo creo que hace un gran aporte a todos, a los padres, a los educadores, al sistema, a la escuela, a través de este libro que se llama Estar, Ser y Convivir en la Escuela. Así que hoy va a ser un programa realmente, bueno, como dijo Berenice, vamos a tener que leer el libro con pañuelos, ¿verdad? Porque uno llora con los resultados de su investigación, pero es importante que todos estemos en conocimiento de este tipo de situaciones, si lo podemos poner así, de estas situaciones, de la realidad, en conocimiento de la realidad, y viéndolo de una manera quizás cruda, muy, no sé cuál sería la palabra. Sí, yo creo que cruda, desgarradora. Desgarradora, y sobre todo al final vamos a terminar, yo tengo una pregunta para ti, Bere, y para todos los que nos escuchan, o sea, ¿qué nos toca? ¿Qué vamos a hacer? Pero eso lo dejamos para el final. Primero, pues compartir con Berenice su trabajo, esta investigación que ha realizado, el libro, los resultados. Vamos a hablar sobre todo esto, estar, ser y convivir en la escuela. Pueden seguirnos en Didáctica Radio, didáctica.rd, para tener más información de todo lo que estamos haciendo. Y comenzamos, Berenice, este libro, Estar, Ser y Convivir en la Escuela, una mirada profunda a la violencia escolar en la República Dominicana. Nosotros hemos tenido varios programas sobre el tema de acoso, bullying, también sobre violencia, pero realmente ya aquí esto es como una fotografía de la realidad, aunque hemos compartido en el programa algunos datos de algunas investigaciones que salen incluso en las pruebas internacionales, pero me gustaría pues compartir contigo como autora un poquito de dónde surge primero el interés. Cuéntame un poquito tu trayectoria, cómo surge la idea de esta investigación, de este libro. Sí, yo creo que primero gracias por la invitación. Para mí la verdad que es un honor estar en esta mañana hablando de este libro, Estar, Ser y Convivir en la Escuela, que como tú mencionabas es un libro derivado de una investigación y es el resultado de 5 años de trabajo, de 5 años de investigación, de reflexión y estudio sobre esta problemática 5 años. Que es la violencia escolar. ¿De dónde surge esta motivación? Pues yo creo que todas las personas que trabajamos en educación, que hemos estado cercanas a los centros educativos de una o de la manera que sea, sentimos que la violencia escolar es una realidad en nuestro país y en nuestras escuelas. Y se ha determinado, bueno, lo sabemos, pero también investigaciones científicas a nivel internacional así lo avalan, de que la violencia escolar es uno de los principales obstáculos para los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Y a pesar de que todo el mundo, creo que todos y todas sabemos que la violencia es un problema y que está muy presente en nuestro país, a pesar de eso, no existían suficientes investigaciones que hayan mirado esta problemática desde una manera integral y sistémica, que es un poco lo que yo trato de abordar en este libro.
Muchas veces cuando escuchamos el término violencia escolar, pensamos en las peleas que ocurren entre los estudiantes o pensamos pleito de muchachos, eso son cosas pleito de muchachos, cosas de muchachos, pensamos en el bullying. Sin embargo, este libro está pensado desde una manera más integral, viendo otras formas de violencia que también ocurren en nuestros centros educativos y que es necesario también conocer para poder atender y prevenir. Muy importante que veamos, cuando tú hablas de integral, me gustaría que aclares, o sea, que no es solo lo que sucede, o sea, ese pleito, sino como todos los actores Así mismo. del sistema, de alguna manera u otra, contribuyen, colaboran, participan. Así o es. son de por sí perpetúan esa dinámica de violencia escolar. Yo te decía ahorita que la palabra con la que yo definiría el libro, o una de ellas, es realmente desgarrador. Los hallazgos que hay aquí son fruto de una inmersión de 4 meses en 2 centros educativos urbanos marginales, o sea, 8 meses en total. O sea, 4 meses en cada centro. En cada centro, exactamente, que sabemos que siempre en las primeras semanas todos y todas mostramos nuestra mejor cara, nuestra mejor cara. Nos llega la visita a la casa y limpiamos la sala y ponemos los regueros ahí en un cuartito para que no se vean. Pero ya con una inmersión de 4 meses, realmente que ya uno genera una confianza, genera una empatía particular con los actores del centro educativo y sale la dura realidad. Exactamente, nos mostramos tal y como somos. Sin máscaras. Sin máscaras. Y ahí entonces tú profundizaste a través de la observación, de entrevistas. Sí, yo desarrollé 4 técnicas de investigación. Por supuesto, observación no participante, se hizo muchas horas, no tengo ahora el dato así a mano, pero horas, cientos de horas de observación no participante en las aulas, pero también en el recreo, el momento de llegada y salida del centro educativo. Trabajé con entrevistas a profundidad con los docentes y equipos de gestión y equipo de apoyo de esos centros educativos. Trabajé con grupos focales con estudiantes, que ahí es importante destacar que esos grupos focales se trabajaron por separado, alumnos y alumnas, y eso permitió que salieran algunos temas que quizás en grupos mixtos no hubiesen salido con la misma intensidad. Y algo novedoso de esta investigación es que utilicé el arte como un dispositivo de levantamiento de información. Oh, wow. Y realmente que lo defiendo y lo recomiendo como una estrategia en investigación con jóvenes, porque claro, a través del teatro, de la expresión corporal, de la escritura libre, del dibujo, de las poses, salen cuestiones sobre cómo se vive el estar en la escuela y cómo se convive en la escuela, que probablemente a través de una encuesta formal, de una entrevista formal, no saldría. Entonces, incluso esos, yo los denominé talleres lúdicos creativos. Esos talleres fue lo primero que yo realicé al llegar a la escuela. Y en base a esos insumos que yo fui descubriendo a través del arte, fue que desarrollé los guiones para los grupos focales. O sea que ya en mis diálogos con el estudiantado, yo les preguntaba en base a esas cuestiones que empezaban a salir de manera más espontánea y más natural. Exactamente. En un espacio que no representaba, vamos a decir, tampoco una amenaza para ellos, porque en esos espacios, vamos a decir, lúdicos, artísticos, me siento libre, o sea, se sentían libres para expresarse. De hecho, yo empecé la investigación como puerta de entrada en esos centros educativos sin plantearle al estudiante de que el foco de mi investigación era la violencia escolar. Los docentes y el equipo de gestión sí lo sabía, pero con el estudiantado yo quería saber primero si a través de estos talleres salía la violencia como una problemática sentida por ellos. Y lamentablemente sí salió. Y salió con abrumadora frecuencia y con abrumadora preocupación por parte del propio estudiantado. Sí, muy triste. Este es un libro que definitivamente, como leí en un artículo que hacía referencia a la puesta en circulación de tu libro, que fue reciente, fue en diciembre. Fue en diciembre, sí. Este es un libro útil para todos los que toman decisiones, para docentes, para investigadores, para estudiantes, para todos los que tenemos que comprender la problemática, pero sobre todo ver cómo esto se puede cambiar. Claro. O sea, conocer implica ya un compromiso. O sea, si ya tenemos la información, pues esto implica un compromiso. Entonces,
A veces muchas personas miran para otro lado porque es más fácil como ignorar o hacerse de la vista gorda, porque ya tener la información y tener el conocimiento tiene unas implicaciones, y yo creo que Claro. requiere de que cada uno desde su rol pueda hacer algo ante esto. Este libro presenta reflexiones tuyas como investigadora, presenta unos resultados que me Ujú. gustaría en el segundo bloque compartir, o sea, sobre la violencia en contextos urbanos marginales. No sé qué tanta diferencia habrá en otros contextos. No sé si Sí. tú te has preguntado eso. Bueno, en realidad por estudios que se han hecho sobre todo en otros países, la violencia según estrato social, según urbano, rural, público, privado, puede variar quizá en intensidades o en el tipo de manifestaciones, pero violencia lamentablemente tenemos presente, porque lo que ocurre en las escuelas y en los centros educativos es un reflejo de lo que estamos construyendo como sociedad. Sí, la escuela es un reflejo de nuestra Claro, sociedad. que a su vez perpetúa esa misma sociedad o puede asumir un rol de empezar a transformar esa sociedad. Y en esa disyuntiva nos encontramos todos y todas las educadoras. Sí, definitivamente. Bueno, como vi por ahí, dice que, bueno, que en tu libro realmente plantea que la violencia no es un fenómeno, vamos a decir, puntual, esporádico, que pasa, un episodio, sino que realmente está presente, o sea, es Ujú. algo que se vive, es una dinámica social y que afecta, como tú decías al inicio, la calidad de la educación, el logro de los aprendizajes. Cuéntame un poquito sobre eso, o sea, ¿qué diferencia habría en que sea un episodio puntual Ujú, a, a tú como lo viste y como lo descubriste, vamos a decir, en ujú. tu investigación, los hallazgos, la evidencia, que es realmente un problema más allá, Sistémico, así, claro. sistémico, complejo? Sí, como decía ahorita, cuando a veces hablamos de violencia escolar, la gente piensa en Se problemas, dieron golpes. pleitos, pelea entre el estudiantado. Y tenemos esa noción de que violencia son los episodios de violencia física que ocurren ante nuestros ojos. Sin embargo, en este libro y en esta investigación se deja entrever cómo más que episodios de violencia estamos ante una cultura de la violencia. Cultura de Una la violencia, o sea, cultura, muy diferente a un episodio de violencia. Es una una cultura cultura de violencia. una cultura que permea todos los espacios de la escuela y todos los actores del centro educativo, como también mencionábamos hace un rato, donde puedo afirmar que todos y todas los actores del centro educativo participan de esta dinámica de violencia, Oh, wow. ya sea como victimarios, ya sea como víctimas, muchas veces como ambos, y es uno de los hallazgos también de la investigación, o sea que no existe lo que se denomina en la literatura internacional la víctima pura, sino que quien es víctima también es victimario, como una manera de sobrevivir en ese entorno hostil y violencia. Y bueno, Pero qué triste que lo eso que nos tengan lleva a es la que sobrevivir eso nos en la lleva a la escuela. reflexión de cómo se genera un círculo de violencia del cual a veces uno creyera que no hay escapatoria. Entonces, bueno, todos pertenecen a ese círculo de la violencia y la investigación también evidencia cómo hay un rol, además de la víctima y el victimario, hay un rol muy importante que es el del enchinchador. Ay, ay, ay. El El enchinchador. enchinchador. Y hay todo un capítulo del libro que se titula de la siguiente manera: para un pleito tienen que haber 3 personas, los 2 que van a pelear y el que enchincha. Oh, wow. Y eso está sacado textualmente de los testimonios y los relatos del estudiantado. Y esto está, bueno, son muchas ideas Qué y las interesante. estoy así bombardeando, pero eso está muy vinculado a una noción interiorizada que tienen nuestros estudiantes y nuestros docentes. Y ojo, porque es muy preocupante desde el punto de vista educativo y psicológico, la noción interiorizada de que la violencia es diversión. La violencia es diversión. diversión. Y los estudiantes me relataban, y cito, la escuela es tan aburrida que uno quiere que ocurra un pleito para uno divertirse. Wow. Entonces se Wow. asocia la violencia como una forma de diversión y por supuesto hay este Wow. rol de estudiantes que provocan que ocurran situaciones de violencia en el centro educativo porque lo consideran divertido.
Entonces estamos ante una cultura de la violencia que impregna los centros educativos y ante la cual necesariamente se requieren acciones decididas y sostenidas en el tiempo. O sea, esto es un problema grave, esto es un problema real, esto es un problema que amerita que leamos el libro, que nos hagamos conscientes, que vayamos y miremos y que como país se tomen decisiones, tanto a nivel sistema como a nivel micro también. O sea, en cada escuela analizar, reflexionar, observar, pero si, vamos a decir, normalizamos, que lo hemos hablado mucho en este programa, este tipo de conductas. Imagínate tú dices, ver la violencia como la diversión, o sea, que la escuela es aburrida, o sea, wow, que hay unos muchos temas profundos claro. que hay que analizar. Definitivamente que esto es un programa desgarrador, como dice Berenice, pero qué bueno que tenemos este tipo de información ya, de evidencia, que nos permitirán, espero, tomar decisiones. No se vayan, vamos a continuar con los hallazgos puntuales, aunque ya fuimos viendo algunas evidencias, pero los hallazgos, los resultados de este trabajo que ella ha hecho, que Berenice ha realizado dentro de la escuela, observando, utilizando todas estas técnicas e instrumentos para recoger la información. Vamos a compartir todos esos resultados, vamos a decir, más importantes, sí. Que yo creo que todos, padres, educadores, directores, todos, miembros de nuestra sociedad, debemos conocer. Así que sigan con nosotros, ya saben que hoy es martes de súper, hoy toca ir al Supermercado Nacional a hacer la compra, que tiene de todo y todo rico. Así que ya saben, no se vayan, sigan con nosotros. En breve regresamos con Didáctica Radio por La Nota 95.7. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más 3 viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de $120. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. Este segmento llega a ustedes gracias a Banco Popular. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por La Nota 95.7. Bueno, regresamos aquí a Didáctica Radio. Qué bueno que están con nosotros. Yo soy la doctora Margarita Hensen y me acompaña hoy Berenice Pacheco, @Berenice Escribe, y tiene una página web bellísima. Gracias. Estoy fascinada con esa página, berenicepachecosalazar.com. No dejen de visitar esa página tan bella en la cual Berenice comparte sus artículos, sus libros, bueno, reflexiones. Muchos recursos gratuitos. Recursos, wow, se ve que has hecho un trabajo bellísimo y que estás muy comprometida. Vi que muchos de tus artículos, realmente la mayoría, son sobre el tema de violencia, el tema, o sea, esto es un tema que realmente... Tengo 5 años trabajando y enfocada en eso. O sea, que te has convertido, vamos a decir, en una especialista, experta. Lo curioso es que mucha gente me dice, pero ¿por qué tú investigas la violencia y no la convivencia? Yo digo, bueno, es que la convivencia, la armonía, la participación, los derechos humanos es nuestra utopía, es nuestro norte.
Pero para poder construir convivencia escolar y convivencia que perdure y convivencia real, el primer paso es conocer y caracterizar a profundidad la complejidad que tenemos como violencia en la escuela y la sociedad, porque solo así vamos a poder proponer y encontrar entre todos y todas alternativas que sean reales y que sean eficaces, que no sean parchos, no sean parches, o sea, es así. Y no seguir actuando como si no pasa nada. Claro, entonces los problemas también hay que nombrarlos. O sea, no tenemos que ponerle nombre. No podemos tenerles miedo a nombrar las cosas. O sea, el primer paso es reconocer que existe la violencia escolar. El segundo paso es reconocernos a nosotros mismos como parte de esa dinámica de violencia escolar. Y luego entonces podemos empezar a hablar de estrategias, soluciones alternativas y generar convivencia. Lo primero es reconocer que hay un problema. Y que somos parte de ese Entonces, problema. Tú me decías, o sea, el problema no está y que todos, fuera de mí. Y que todos somos parte del problema. Eso no es de que está por allá, eso no me toca. Exactamente. Y como tú decías, muchas veces en las escuelas que te pasó, no, ya eso no es un problema, todo está maravilloso. O sea, realmente tapamos claro. y asumimos como que todo está bien y todo el mundo está bien y aunque pasó esto no importa. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque por no enfrentar, estamos, vamos a decir, prolongando un problema que se ha ido, es una bola de nieve. Claro, que se va de generación en generación, un ciclo. Y oye, un círculo. Una cosa, muchas docentes y muchas directoras y directores dicen, no, en este centro no hay violencia. Pero no es ni siquiera porque a veces quieran tapar la situación, es porque tenemos como sociedad normalizadas muchas situaciones de violencia. Sí, no es que están tapando, es que de verdad piensan que no hay violencia. Exactamente, de verdad, genuinamente consideran que no hay violencia, porque al final, si se nos ha criado y consideramos que una pela a tiempo, ¿verdad?, salva a cualquier muchacho y que una pela, el golpe, es un mecanismo pedagógico válido, si creemos eso, entonces no lo vamos a ver como violencia, aunque sí lo es. Aunque sí lo es, así mismo es. Algunos de los hallazgos, bueno, estuve leyendo lo que hablábamos, que definitivamente descubriste que la violencia está generalizada. Así es. La forma de relacionarse en las escuelas en la forma de relacionarse en las escuelas se evidencia. Es totalmente violenta. Y bueno, y vamos a hablar un poquito qué tipo de violencia, qué llamamos violencia. Quizás sería bueno aclarar a qué llamamos violencia. Sí, mira, en la investigación, como te decía al inicio, es una mirada integral a todo lo que ocurre vinculado a la violencia en los centros educativos. Un primer hallazgo es que, por supuesto, existe la violencia como forma normal entre comillas, de relacionarse entre el estudiantado. Violencia física, violencia verbal, por supuesto, donde sobre todo los apodos se constituyen en una manera de perpetuar el sexismo y el racismo. Mucha violencia verbal, mucha violencia física, sorpresas, o sea, dentro de lo que yo me esperaba encontrar, mucha violencia económica entre el estudiantado, incluso lo que denomino en la investigación atraco escolar, o sea, estudiantes de mayor edad, de un curso más alto, que en el momento del recreo, entrada o salida, entre varios acorralan a un estudiante o a un estudiante para quitarle sus alimentos o los pocos pesos que tenga, o sea, atraco escolar. ¿Y qué? Entre pares, no de estudiantes de bandas de pandillas que ingresan al centro. Pero con alguna consecuencia. Cuando dices consecuencia, ¿te refieres? O sea, eso sucede y ¿qué sucede? Simplemente sucede. Y queda impune. Se ve como cosas de muchachos. Y muchas de esas situaciones no necesariamente llegan a los adultos y adultas del centro educativo. Otra desagradable y desgarradora hallazgo en lo relativo a la violencia entre el estudiantado, que es lo que estamos hablando, es todo lo que tiene que ver con la violencia sexual. Mucho acoso sexual. Contrario a lo que yo pensaba que, por ejemplo, en la violencia, y eso es ya una confesión como investigadora, yo tenía el prejuicio de que al abordar la violencia física, las alumnas siempre iban a ser las víctimas y los alumnos los victimarios. Sin embargo, no. Tanto alumnas como alumnos ejercen la violencia física entre ellos mismos, entre sus pares, utilizando incluso armas que en los grupos focales me mostraban. Cuando me refiero a armas, me refiero desde pequeñas navajas, cuchillos, un pincho, todo eso se utiliza para ejercer agresión dentro del centro educativo.
Pero en la violencia sexual es la única manifestación de violencia donde, tal y como evidencia la investigación, siempre son las alumnas las víctimas. Okay. Y siempre son los alumnos quienes ejercen esa violencia sexual. O sea que eso nos está hablando de todo lo que vemos en la sociedad, de violencia contra las mujeres, de violencia de género, de feminicidio, donde tiene su origen, donde tiene su caldo de cultivo, que es en el centro educativo. Y en relación a esa violencia sexual, también es importante acotar cómo para tanto chicos como chicas, la violencia forma parte de las relaciones de noviazgo y de cortejo. Se tiene la concepción de que el chico que me jala el pelo, que me molesta, que me roba la mochila, que me da incluso, que me golpea, ese es el que está enamorado de mí. Y también eso es, yo creo que una alarma como sociedad, así en rojo, bien grande, de cuestiones que tenemos que atender en los centros educativos, porque qué tipo de relación de pareja, qué tipo de seres humanos estamos construyendo. Cuando desde bien jóvenes, estamos hablando que yo trabajé con alumnos desde los 9 años hasta los 16, o sea, un rango bastante amplio. Bastante amplio. Y todos y todas consideran que la violencia es parte de una relación de pareja y que es una estrategia de cortejo y de enamoramiento. Ese es así como el panorama general en lo que tiene que ver con el estudiantado. Eso da para un programa en sí mismo, porque todo el tema del ciberbullying y toda la violencia que ocurre a través de las redes sociales sale acá con abrumadora frecuencia. Sobre todo el tema de las alumnas que en el marco de una relación de noviazgo, de enamoramiento, comparte fotografías de ellas sensuales, comprometedoras, y luego esa pareja le traiciona y continúa difundiendo esas fotografías y videos a terceros. O sea que eso es un tema también que yo creo que es necesario ya seguir profundizando en otras investigaciones. No, definitivamente, esto da para mucho. Para una vida. Da para seguir. Para una vida. Otro hallazgo que creo que es desgarrador, considerando que estamos en el 2019. Y 2020 ya. ¡Ay! 2020. Estamos en el 2020 y que ya en otros países es un tema superado. Es la abrumadora frecuencia con la que sigue ocurriendo la violencia docente hacia el estudiantado. Eso para mí es totalmente doloroso, porque como yo como docente puedo pedirle a mi estudiantado que tenga una relación armónica de convivencia, que no se griten, que no se insulten y no peleen, si yo como docente le tiro un zapato. Y no es una metáfora, estamos hablando de algo de la realidad, que está descrito en el libro y que mis ojos y mis lentes vieron sentada en un aula. Profesoras y profesores cuyo mecanismo y forma de vincularse con el estudiantado es: te tiro un zapato para que me prestes atención, te tiro la regla, te pellizco, te jalo la oreja, te tiro un vaso de agua fría, una botella de agua fría. Estudiantes en los grupos focales me enseñaban sus brazos y me enseñaban cicatrices que tenían de pellizcos de su profesora y de cigarros quemados por parte de sus padres. Y para mí era doblemente desgarrador, porque yo decía, es que estos alumnos y alumnas no tienen quizás la posibilidad de tener un hogar donde sientan el cariño y la protección. La escuela es su única posibilidad de experimentar eso y sin embargo no lo encuentran. No lo encuentran. No lo encuentran. La verdad que esto es una investigación que enseña una realidad dolorosa. Y creo que reta a la formación inicial docente en nuestro país. No, reta a todo, a qué se está abordando en el currículo, reta a qué está pasando en las aulas, reta a nosotros como sociedad, nuestra cultura, nuestras creencias. Ahí hay un tema de creencias profundo, ¿verdad? Principalmente, ¿en cuáles cursos o de qué edades de jóvenes estamos hablando en las que, en qué población juvenil o infantil tú pudiste ver esas actuaciones de los maestros? Porque supongo que el nivel de agresión varía de acuerdo a la edad. Yo le puedo tirar muy buena pregunta. Le tiro un zapato, quizá a un adolescente que me tienes harta, pero tal vez al niño es que le doy el pellizco, porque ese quizá no me va a responder tan fuerte como un adolescente. El tipo de violencia va a variar. Interesantísima pregunta. Mira, yo trabajé con los grados 4º, 5º, 6º, 7º y 8º. O sea que abordé grados de primaria y grados de secundaria según la nueva reorganización del sistema educativo. Y mientras más pequeño el curso, los docentes ejercen más violencia física.
Mientras mayor el curso, la violencia ya es más psicológica y verbal. Y justamente como tú preguntabas, por eso es una pregunta muy buena, eso tiene que ver con que el estudiantado, que ya es grande, ya puede devolverte. Le devuelve el golpe al estudiante si es necesario. Entonces, claro, ya ahí no deja de existir la violencia, pero cambia en su forma y en su manifestación. Y otra cosa, quizás, no sé si lo abordaste en tu investigación, el tema de que muchas veces hay maestros que actúan así, ¿verdad? Sin justificar la acción, pero quizás detona alguna actitud en un momento, una actitud violenta, precisamente por ese nivel de estrés, de impotencia con la que carga el maestro. No tienen ¿Qué herramientas? Se está haciendo? Exactamente, herramientas psicológicas. ¿Qué se está haciendo a nivel de las escuelas para ayudar a los maestros a desenvolverse con una gran cantidad de estudiantes y muchos de ellos que vienen con esa violencia de sus casas y de sus barrios y tienen que darse a respetar? No les da eso ni de llegar al colegio, quizás llegan a la escuela con dolor de cabeza, con la poca voluntad de trabajar y se van cargados y quizás esa carga entonces la desahogan con los estudiantes. Porque está entonces ese tema también de la carga emocional del maestro. Sí, ahí en el último capítulo del libro está centrado en recomendaciones y fundamentalmente creo que una de las prioridades en nuestro país es atender y incorporar estas temáticas en la formación inicial docente. Temas como prevención de la violencia escolar, tema de coeducación, de competencias socioemocionales, están ausentes en la formación de nuestros maestros. Imagínate, sin embargo, son una herramienta fundamental para trabajar en el aula. Vienen del mismo sistema. Entonces claro, replican lo que saben, lo que creen, ¿entienden? No necesariamente es como ahorita mencionábamos, con una intencionalidad de entré a este curso y voy a dañar a todo el mundo. No. Están replicando y tratando de lidiar la situación como saben, como incluso les enseñaron. Es más profundo. Entonces necesitamos desaprender para aprender. O sea, necesitamos que en nuestra formación docente todos estos temas estén presentes como piedra angular. ¿Cuántos maestros no llegan deprimidos, Margarita y Berenice, a dar clases? Claro. O con un problema de ansiedad. ¿Cuántos maestros no quisieran ser maestros? Exacto. Entonces, están ahí sin... Pero yo conozco una comunicadora, me reservo el nombre, que ella fue maestra y por varios años de maestra de preescolar en colegio privado, que se supone que hay un poquito más de disciplina, de orden, y sin embargo, ella salió corriendo, saturada, trató de pasar ya a otro campo laboral por el tema del estrés y de cómo muchas veces se te hace difícil mantener una disciplina y un orden entre los niños pequeños cuando los padres son, que por el mismo hecho de sentirse empoderados, porque yo pago mucho dinero en este colegio, yo puedo entonces ponerme por encima de ti como maestro y tú no puedes imponértele nada a mi niño. Entonces hay un estrés terrible porque tú quieres mantener una disciplina con los niños en el curso y a veces tienes a los propios padres de enemigos. Imagínate en una escuela donde el nivel de violencia de los padres por su mala educación es a veces mayor. Bueno, las formas, las manifestaciones de violencia. Yo, por ejemplo, casualmente hace 2 días, nosotros tenemos una finca en San Cristóbal y me dice mi hija, necesito que me digas del código porque la vecinita, una niña de primaria, la sacaron de la escuela por 3 semanas. ¿Qué había hecho? Tuvo un pleito con un compañerito y yo le digo, incluso yo llamo a Julia Muñiz, que ha estado en el programa, que es abogada, pero también se ha especializado en temas educativos y maneja muy bien todo el tema. Le digo, Julia, ya yo le había dicho a mi hija, no, según el código, eso, no se puede, claro. Simplemente no se puede, pero llamo a Julia, le digo, ¿cómo va a ser que esto está pasando en una escuela? Y me dice que la psicóloga la dejó 3 semanas a la niña en la biblioteca, solo podía ir al baño una vez al día hasta las 4 de la tarde. Así o sea, la niña, 3 semanas, vamos a pensar en una niña pequeña de primaria, que solo podía ir al baño una vez al día hasta las 4 de la tarde porque tuvo un pleito o sea, estamos hablando del abordaje también, o sea, como violencia con más violencia. Claro. O sea, eso es un capítulo acá en el libro. Violencia con más violencia. O sea, el no abordaje hay con estrategias de los centros educativos, que
termina siendo un abordaje igualmente violento y violatorio al derecho a la educación del estudiante. Al derecho del niño, claro, al derecho del estudiante, claro. al derecho. Queda el niño y niña que se porta mal, entre comillas, en la escuela, se le saca de la escuela que y no queda puede expuesto, pasar, eso no, y queda expuesto según entonces el código. A más delincuencia y más violencia en la comunidad o incluso en su propio hogar. Se sigue perpetuando la violencia. Es muy triste porque ¿qué estamos haciendo? O sea, ya está la situación, ya sabemos toda esta realidad a partir de esta investigación, que de verdad yo te felicito, Berenice, porque es de valiente también entrar, plasmar, compartir, divulgar estas informaciones. Mucha gente no quiere embarrarse, vamos a decir entre comillas, porque es un compromiso, esto implica compromiso, claro. Tiene unas implicaciones, es poner en evidencia lo que está pasando en la realidad, o sea, en nuestras aulas, en nuestras escuelas. Pero si no lo presentamos, nunca se va a hacer nada, o sea, nunca se van a dar los pasos y simplemente mirar para otro lado. Tenemos diferentes formas en la que se manifiesta la violencia en las escuelas. Tenemos la verbal, que tú la mencionaste, y dice que es más frecuente con los más grandes. La violencia física es más frecuente con los más pequeños. Tú comentaste también la violencia cibernética. Así es, entre el estudiantado. Entre el estudiantado fundamentalmente. Violencia sexual, que tú, bueno, no vamos a hablar de eso aquí, pero tú quedaste desbastado. O sea, violencia económica. Violencia económica, violencia física, que es la que quizás como que es la más obvia. Entonces, quizás, bueno, como tú dijiste, qué triste que muchos estudiantes vean esto como una forma de divertirse. La verdad que han salido cosas horribles también en la noticia, pero eso es lo que sale. Que imagínate tú todo, es lo menos. Imagínate todo, ya cuando sale, porque ha llegado a unos niveles de preocupación y atención. Claro. Pero wow. Y otro tipo de violencia que se aborda acá es la violencia institucional. Wow, okay. Como una forma de violencia escolar. O sea, la violencia que viene desde la propia escuela. Desde la propia estructura de la escuela. Interesante y preocupante. Y un llamado a todos los que nos escuchan y nos siguen a que leamos el libro, porque yo creo que el conocimiento nos da a luz, y que veamos qué podemos hacer desde el espacio donde estemos. Cómo podemos educar sin parar, sin descansar, porque es un tema de educarnos, educar a la población, estar pendiente. Y como digo yo, señores, a mis hijos, desde chiquito, lo que está bien y lo que está mal está mal. O sea, atentar contra la integridad física, mental, emocional de otra persona está mal. Claro. Entonces, como que también como sociedad, yo creo que tenemos que mandar un mensaje claro, pero asumirlo también nosotros, porque no es que está mal, entonces yo lo hago contigo. Bueno, esto definitivamente se presta para 2 programas. Recuerden, antes de irnos a la pausa, que hoy es día de súper, así que bueno, los martes en mi caso es día de súper, porque yo voy al súper, así que vayan al Nacional a comprar todas esas cositas ricas que tienen en el deli, en la carne. Así que nada, no se vayan, sigan con nosotros para continuar con Berenice Pacheco. Berenice escribe, @Berenice escribe. Bellísima su página web, berenicepachecosalazar.com, conversando sobre esta interesante, importante y necesaria investigación y su libro Estar, Ser y Convivir en la Escuela. Sigan con nosotros. Este segmento llegó a ustedes gracias a Banco Popular. Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más 3 viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de $120. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con Inca y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. Inca, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Supermercados Nacional presenta. Ya estamos de vuelta con
Didáctica Radio por la Nota 95.7. Bueno, regresamos aquí, yo digo bueno, así como, porque realmente cuánto nos queda por hacer, con Berenice Pacheco, quien nos acompaña para compartiendo todos estos resultados, hallazgos, su experiencia investigando sobre la violencia y su libro Estar, Ser y Convivir en la Escuela, una mirada profunda. Una mirada profunda. Estos no son datos de que 10 dijeron que le hablaron mal, 5 dijeron, estos son datos de meses, luego de meses dentro de 2 escuelas, observando, analizando, haciendo grupos focales, utilizando otras técnicas interesantes como el arte. Visitando todos los días. Todos los días. Eso no fue de una vez a la semana. Yo puedo decir que el único día que falté a la escuela. Es una mirada profunda. El único día que falté a la escuela fue un 7 de mayo, porque era el día de mi cumpleaños. Y yo decidí que yo me lo merecía estar ese día tranquila y libre. Con excepción de ese día, todos los demás días de ese año escolar que hubo docencia, yo estuve ahí presente en el centro educativo, junto a un equipo también de investigadores que me apoyaban y me acompañaban. No, interesantísimo, y de verdad que una vez más felicitarte por el excelente trabajo y el aporte que esto representa para nuestro país. Y qué se va a hacer a partir de ahora, porque antes de pasar al último bloque, que es mito o realidad, que siempre lo hacemos, este bloque de mito o realidad, ¿qué podemos hacer? Hablábamos antes de terminar el último bloque, no sé, a mí siempre se me olvida dar el teléfono, si alguien quiere llamar, no es que tenemos mucho tiempo ya, 809-541-0957 y 1-809-200-0957. Igual pueden escribirnos por las redes, @Didáctica Radio y @Berenice Escribe. Sí, a mí me encantaría que me escriban y me comenten comentarios, qué les parecen, cómo lo han vivido, preguntas. Pero no miremos las cosas que suceden en la escuela como si no fuera nada. Miremos con una mirada profunda, como dice aquí, con una mirada más crítica. Y con posturas claras. Yo le digo a los padres en mi charla, tengamos posturas claras frente a nuestros hijos. ¿Están expuestos? Sí. Van a oír lo que sea. Sí. Van a ver lo que sea. Sí. Pero tengamos una postura. O sea, no. Claro. ¿Dónde hay un freno? Entonces, hablábamos de violencia entre estudiantes, violencia docente-estudiante, las formas de violencia, cómo se manifiesta la violencia. Y Berenice mencionaba que antes de pasar al otro tema, de la violencia institucional. Sí. Profundízame. Sí. Vamos a profundizar. Te lo profundizo rápidamente, porque ese también es un tema para otro programa. Es un tipo de violencia que está presente, sin embargo, me atrevo a afirmar que es uno de los que pasa más desapercibido y tiene que ver con las características propias de la cultura escolar que se constituyen en una forma de violencia. Y te menciono rápidamente algunas. Una forma de violencia institucional o violencia de la escuela es la no atención a la diversidad, la carencia absoluta de metodologías activas del aprendizaje. ¿Cómo voy a mantener un buen clima de aula y una buena convivencia si pretendo que un estudiante dure 8 o 6 horas sentados inmóvil en una butaca copiando de la pizarra? Pero por favor, pero ni para nosotras las personas adultas, mucho menos para un niño o un adolescente. Eso es una manifestación de violencia institucional. Otra manifestación de violencia institucional es la gestión adultocéntrica de nuestros centros educativos. No existen espacios reales para que el estudiantado participe y diga lo que le gusta y lo que quiere de su escuela, y no solo que se le escuche, escuela democrática. Y no solo que se le escuche, sino que se tome en cuenta. Entonces los estudiantes carecen de esos espacios reales de participación. Y otra manifestación, para solo mencionarte 3, de esa violencia institucional, es lo que yo llamo el control de las identidades y el cuerpo del estudiantado. La intención de que todos los estudiantes se vean iguales, como no sé si empleados de zona franca o soldados. La prohibición de que las estudiantes vayan al centro educativo sin deslizarse.
la prohibición de que los varones tengan tal o cual pelada porque se considera que es una pelada caliente. ¿Y qué afecta eso, su desempeño y sus aprendizajes? En absolutamente nada. Sin embargo, existe una pretensión de que, bueno, el estudiante varón no puede tener arete, la mujer solo puede tener un solo par de arete y tiene que tener tales características, el pelo tiene que verse de tal manera, las uñas no pueden estar pintadas, o sea, una serie de normativas que cuando las reflexionamos críticamente, decimos, ¿y qué tiene que ver eso con el aprendizaje? Y ni hablar de todo el racismo, que es el que sostiene el que consideremos que un pelo es bueno o es malo y que el pelo de tal manera no es Dios apto mío. para entrar a la Y escuela. una pregunta, en esos meses que estuviste en esas escuelas, ¿viste alguna supervisión de nuestra institución principal que regentea las escuelas del ministerio? ¿Te refieres a los técnicos y técnicas? ¿Alguien, o sea, hay Sí, alguna, por alguna supuesto. supervisión? Sí, Entonces, sí, sí. uno Las se escuelas. pregunta qué tanto influye en esas tres características que tú diste de violencia institucional, qué tanto debería influir nuestra madre, nuestra institución Claro, madre, que claro. se supone que es la que debe velar porque esos tres aspectos no se den en las escuelas. Claro. Es un problema complejo, como es algo cultural, como mencionábamos al inicio, muchas veces seguimos perpetuando lo que consideramos que es normal, que está bien, que siempre ha sido así, sin tomarnos el tiempo de cuestionarnos. Ven acá, ¿y por qué yo tengo que mandar a un estudiante a que se desrice el pelo? Porque un varón no puede tener el pelo largo. Ahí es que está el verdadero problema, ahí es que está la preocupación mayor, que al ser cultural el problema, o sea, sistémico, como decía Berenice, estamos hablando de que todos somos parte y no tenemos la capacidad. Tú hablas, por ejemplo, de quizá aquellos que supervisan, quizá no tienen la capacidad porque son parte del mismo, o sea, ya se normaliza. Y yo creo que ahí está. Tú dices, ¿y cómo voy a abordar algo tan profundo y tan complejo que no es un evento puntual que sale en la noticia, que maltrataron a una niña? No, es que está en el día a día de la escuela. Entonces, Claro. yo creo que ahí está, como que, ¿cómo abordamos esto? Y yo creo que esa es la pregunta antes de irnos a la última pausa. O sea, ¿cómo abordamos esto? Porque estudiantes reaccionan a la violencia con más violencia. Docentes, o sea, la respuesta es, Berenice decía, tienen que haber tres, pero está el sistema, o sea, están todos los que son parte del sistema. O sea, wow. O sea, ¿cómo vamos a proteger? ¿Cómo vamos a crear mecanismos como yo traje aquí? O sea, yo, por ejemplo, en didáctica nosotros estamos implementando, pero básicamente en colegios privados, un grupo de colegios privados, un programa de aprendizaje socioemocional con niños de 3 a 5 años. Pero la idea de nosotros es, hay otros programas internacionales. Este es un programa piloteado y realizado en el país, pero solo con niños pequeñitos. Y muchos papás nos dicen, pero ¿y entonces cuando entran a primaria? O sea, aquí hay que seguir trabajando intencionalmente, mi palabra favorita, intencionalmente, este tipo de habilidades que se aprenden. O sea, las habilidades socioemocionales se aprenden como se aprende a sumar, a restar, y se tienen que repetir y practicar, y se tienen que utilizar las situaciones reales. Esto no es simplemente una hojita que el valor del mes. No. Estos son habilidades que realmente se tienen que aplicar y que se tienen que trabajar en nuestras aulas. Con intención. Con intención, esa es mi palabra favorita, porque yo lo trabajo. ¿Cómo? Claro. Si no hay puntualmente algo que me ponga en evidencia cómo se está trabajando esto. Pero realmente yo creo que Berenice va a tener que regresar al programa porque vamos a mito o realidad cuando regresemos de la pausa, pero quedan muchos temas para que nuestros oyentes, la sociedad en general que ojalá escuche este programa y nos hagamos y le escribamos a Berenice y veamos cómo tenemos oportunidad de involucrarnos, de aportar conmigo cuenta, y el propio sistema. Así que realmente tenemos mucho por hacer. Así que sigamos. Si les interesa el libro, pueden escribirme a través de mis redes sociales, como decía Margarita, @Berenice escribe, y por ahí nos podemos poner de acuerdo. Excelente. Pues nada, pasamos a la última pausa para Mito o Realidad con Berenice Pacheco. Supermercados Nacional.
presentó Detrás de una gran tarjeta hay una infinidad de beneficios. Con la nueva tarjeta Infinia obtienes 10% de cashback en categorías seleccionadas y un 1% en el resto de los consumos. Más 3 viajes gratis en Uber de bienvenida y sorteos mensuales de 100 tarjetas de regalo de Amazon de $120. Solicítala en popularenlinea.com o en cualquiera de las sucursales y sigue disfrutando de lo que más te gusta. Popular, a tu lado siempre. ¿Quieres ver lo que hace un visionario cuando le pones la herramienta correcta en las manos? Abre bien los ojos y mira a tu alrededor. Hay una razón que hace que las empresas más sólidas del país prefieran trabajar con IMCA y sus marcas representadas. Tenemos el portafolio de equipos y productos más completo, las marcas más confiables y el servicio más personalizado. Desde Bávaro hasta Pedernales, la construcción, la agroindustria, la minería, el comercio, la industria y el transporte tienen un aliado en común. IMCA, CAT, Móvil, Metso, John Deere. Este segmento es presentado por IMCA, Implementos y Maquinarias. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio por la Nota 95.7. Regresamos a Didáctica Radio con Berenice Pacheco y su libro, Estar, Ser y Convivir en la Escuela. Pueden escribirle @Berenice Escribe y seguirnos en Didáctica Radio, didáctica.rd. Y en este programa pues realmente aprendemos, crecemos y hoy pues estamos, ¿verdad?, con una realidad difícil, desgarradora, como la misma Berenice, autora e investigadora, nos plantea, pero que nos movilice, o sea, que este programa movilice a todo el que nos escucha, movilice a todo el que está involucrado, a todos. Esto no es de que es el problema de la escuela, no. Y bueno, antes de seguir, mencionar que el Banco Popular es la primera institución dominicana que más energía solar genera. Sus oficinas evitan la emisión de 3.2 millones de kilogramos de CO2 a la atmósfera. Así que definitivamente que felicitamos al Banco Popular y agradecemos a IMCA que nos apoya con este programa, con este segmento, a su presidente Pedro Esteva, comprometidos con la educación y la formación, sobre todo técnica, en nuestro país. Mito o realidad. La violencia desaparece por sí sola. Jamás. Hubiese desaparecido. Claro. Entonces es necesario intención en prevenirla, en atenderla y erradicarla. Por sí sola lo único que ocurre es que se sigue incrementando. Ya saben, mito. La violencia no va a no, eso es porque son muchachos y cuando crezcan eso desaparece solo. No, al revés, ha ido aumentando, incrementando. Se necesitan iniciativas y la intencionalidad. La violencia son cosas de niños. Mito, Cuéntanos. Pero jamás. Empieza en la infancia y se mantiene a lo largo de toda la vida. Si no tenemos intención de desaprender esa conducta y esa actitud. Wow, ya saben, mito. Hay que expulsar a los niños que abusan o que cometen. Mito. ¿Qué hay que hacer? Es solo un ejercicio de violencia. Todo niño o niña tiene que estar integrado a su escuela y trabajar con él en la escuela, en el centro educativo, en que se desarrollen esas habilidades socioemocionales e incluso ver si eso que está reflejando en el centro educativo es un espejo de algún problema bien profundo, de alguna situación que se está viviendo en el hogar. La violencia y el acoso han existido siempre. Hay muchas teorías. ¿Realidad o mito? Yo creo que es un mito. ¿Por qué? Cuéntanos. Bueno, como te decía, hay muchas teorías desde la economía, desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, desde la propia educación. Pero sí yo me inscribo en la teoría de que la violencia y toda conducta de agresión es un comportamiento aprendido y que por tanto puede desaprender. No es nada instintivo, no es nada natural en el ser humano, ni en el hombre, ni en nadie. Interesante. Los padres no tienen nada que ver con que sus hijos, vamos a decir, cometan actos de violencia en la escuela. Mito, oye, pero todos son mitos. No, bueno, sí. Hasta ahora ninguna realidad. Ninguna es realidad. Es un mito porque el hogar, la familia, es el primer espacio de socialización y de afecto de todo ser humano. Entonces, por supuesto que sí, que la familia tiene un rol importantísimo en las conductas que desarrollan o no desarrollan sus propios hijos o hijas. No siempre se sabe cuándo un niño ha sido víctima de violencia.
en el hogar. En la escuela, o sea, no siempre se sabe, ¿no? No siempre se sabe, eso es una realidad. Hay tipos de violencia que son más profundas, que pasan desapercibidas ante nuestros ojos, o sea que sí, eso es una realidad. Y bueno, la última, las escuelas sí son responsables de la violencia que se comete entre estudiantes. Realidad, total realidad. Y la escuela tiene que dejar de lavarse las manos, yo digo el síndrome de Poncio Pilatos, y considerar que la violencia es un problema de la familia y de los hogares desintegrados, olvidarse Sí, porque de eso. del típico, ay, que imagínate en los hogares, los papás. No. Tenemos que pensar en nuestro rol de impactar positivamente en la vida de esos estudiantes y en nuestro rol que tenemos como maestras, como maestros y como centro educativo. Entonces, claro que tenemos una responsabilidad importante, necesaria y que no podemos evadir. Bueno, ya lamentablemente tenemos que despedirnos. Digo lamentablemente porque, wow, qué programa en el que nos hemos enriquecido, hemos aprendido. Y la verdad que invito a todos a leer este libro. Lo voy a enseñar aquí en las redes. Estar, ser y convivir en la escuela, una mirada profunda a la violencia escolar en la República Dominicana. Casi 400 páginas. Casi 400 páginas con una mirada muy profunda. Y hoy hemos visto pinceladas, o sea, hemos compartido pinceladas. Yo estoy segura que aquí realmente hay mucho más por donde conocer esta problemática, esta realidad y qué podemos hacer al respecto. O sea que entren a las redes de Berenice, hagámonos conscientes de esto, veamos qué podemos hacer en nuestros espacios, sobre todo lo que estamos educando, padres, educadores, equipos de gestión de centros, un llamado, no sé si tú el quieres. libro hay que leerlo con receptividad. Y yo estoy segura que toda persona que pase por estas 400 páginas verá de algún modo su vida transformada. Ya lo saben. Cerramos con nuestra frase. Gracias, Berenice. Gracias a Gensis, a Eldi, que nos acompañan aquí en cabina. Y ya saben que todos nuestros programas están disponibles en SoundCloud, iTunes, Spotify, en YouTube. Así que definitivamente que tienen que escucharlo porque es un aporte. Realmente nuestro programa, más que informar, busca formar. Y cerramos con nuestra frase: la educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta el próximo martes, que ya es febrero, mes del amor y la amistad. Hasta pronto. Este segmento fue presentado